soundtrack de mi vida. Ok. O sea, estaba en todas las reuniones, En las reus. En las reus. Sí. Estaba ahí cuando corrían las cervezas y corrían los Otras sustancias. pues bueno, los cigarrillos. Sí. Los pitillos. Sí. Y entonces esta, como bien lo dije, se convirtió en el soundtrack de mi vida, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto tonelaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿qué tal? Bien, estamos aquí en la recomendación de la semana con Jerry. Jerry, ¿qué nos traes hoy en la Recommendation of the Week? ¿Qué nos traes? Una recomendación, Matthew, que es más melancólica que otra cosa. Es una banda que en lo personal se escuchaba al fondo. Tiene unos o sea, ¿al fondo de dónde? De mi vida. Ya. El soundtrack de mi vida. Ok. O sea, estaba en todas las reuniones, En las reus. En las reus. Sí. Estaba ahí cuando corrían las cervezas y corrían los Otras sustancias. pues bueno, los cigarrillos. Sí. Los pitillos. Sí. Y entonces esta, como bien lo dije, se convirtió en el soundtrack de mi vida, ¿no? Entonces siempre estaba sonando en loop de diferentes álbumes de esta banda. ¿Qué época más o menos estás hablando? Más o menos. Fueron décadas. Fueron décadas. ¿Pero qué tendrías tú? ¿Tus inocentes 20? No, o sea, un poco. Bueno, sí. O sea, pero empiezan desde temprano, pero yo empiezo a salir a los 18. Diferentes bandas en los 80 se volvieron muy icónicos con rolas como, voy a decir, Jump. Ya sé de qué hablas, Jerry. Voy a decir sé de qué hablas, Jerry. Panamá. Jerry, estás hablando de una de las vacas sagradas del hard rock. Y ahorita me presentarás qué disco de ellos, pero bueno, pues indudablemente estás hablando de la bandotota Van Halen. Van Halen, formada por los hermanos Eddie y Alex. Alex Van Halen. Eddie, considerado entre los dioses de la guitarra, Jerry. ¿A cuántos músicos no habrá influenciado Eddie Van Halen con esa virtuosidad que tenía? Era brutal. Y es increíble. Cuando yo vi este comentario, no lo podía yo creer, no daba yo crédito. Van Halen, con todo su talento y lo que hacía con la guitarra y la manera en la que sonaba la guitarra, tú te podrías imaginar que hacía mano de todos los recursos habidos y por haber para hacer sonar su guitarra. Y resulta que era el más purista de los puristas y no usaba ni pedales. Sí, brutal. La guitarra la hacía sonar y la hacía hablar, porque Van Halen hacía hablar su guitarra, la hacía cantar. Sin ningún tipo de pedal, ni de reverb, ni de el ampli, ni distortion. Ni distortions, el ampli como venía, lo conectaba. Brutal. Y hacía cada cosa con esa guitarra. Y hay una anécdota que él cuenta, que estando en su estudio, llega el vocalista de los Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Ajá. Y entonces platicando, se le cae viendo la guitarra y así como, ¿me das chance de...? Déjame tocarla. ¿Puedo tocar tu guitarra? Y entonces, sí, adelante. Y entonces la agarra Billy Corgan y empieza a sonar. Y obviamente empieza a sonar todo menos como sonaba la guitarra de Van Halen, ¿no? Y dice, préstame los amplificadores, los distorsiones, los pedales. Y entonces le dice Van No, Halen, papá, mira, tengo... Aquí están mis pedales, tengo 10 pedales. Los dedos mágicos. Y Billy Corgan se quedó de veras no usas nada, no, va directo al ampli y como suena. Sí, oye, fue una de las pérdidas más grandes que ha sufrido el rock. Yo me acuerdo qué estaba haciendo y en qué año murió, pero murió en pandemia, o sea, Eddie Van Halen ha de haber muerto 2021.
y muy lamentable, pero el legado, querido Jerry, que nos deja Eddie Van Halen, la forma de tocar, pues nada más Eruption es bueno, es brutal. Es una Jerry, pero espérame. Antes, Van Halen tiene discos y tiene discos buenos. Yo espero que en la colección vayas a escoger uno verdaderamente, Jerry, que nos simbre. Casi el que jale yo de Van Halen. Sí. Voy a dar en el clavo. Sí, pero ya tienes escogidito uno. Hay un disco que es icónico. Ok. Y que me voy a ir por acá. Y que la gente lo va a ver y va a decir. Sí, o sea, ya vimos. Incluso el ya logotipo vimos por dónde y vamos. el diseño de este disco, que es como de piel, como el logo como, marcado como de cuerito. Como de cuerito. Sí. Es una brutalidad, Jerry, este disco. me estás presentando el famosísimo. No lo puedo decir al aire, pero sí sabes por qué. ¿Por qué? ¿No sabes? Bueno, sí, pues sí, por la palabrota. Por lo que, o sea, sí, por el homónimo, digo, ¿cómo se dice? Las siglas. Es el famoso FU. FU, pero sí. Para los carnales era así. Y para los carnales era el famoso for unlawful carnal knowledge. Exacto. For unlawful carnal knowledge. El llamado el famoso FU. Así es. Jerry, por favor, repítenos cómo se pronuncia el unlawful. El for unlawful. Unlawful. Unlawful carnal knowledge. Unlawful carnal knowledge. Jerry, discazo el que acabas de escoger. Es un discazo. Jerry, te debo de dar dos datos y luego tú me platicas cuáles son algunas rolas de las que vienen. Pero el primer sencillo del FU es la famosa Pound Cake. La famosa Pound Cake, que si alguien ha visto a Van Halen en concierto, vio o vio, es que siguen estando ahí, los puedes seguir viendo. Pero si tú entras a ver el concierto, uno de los conciertos más icónicos de es el right Here, Right Now. El Right Here, Right Now. Y entonces Eddie saca de repente... Saca su caja de herramientas. Saca su caja de herramientas y saca un taladro. Y la gente es que va a arreglar el escenario. Va a atornillar se está cayendo una lámpara. Sí. Y empieza a sonar el taladro y eso se volvió. Y empieza la de Pound Cake. Eso se volvió brutal a nivel mundial. Sí. O sea, el que ya lo había intentado en alguna grabación Motley Crue con creo que Livewire. Pero Eddie, cuando saca el taladro y graba Pound Cake y se oye el y empieza Alex, es brutal. Entonces Jerry tiene unas rolas buenísimas. A mí me parece que, como bien dijiste, pudiste sacar algunos discos que van a ser buenísimos. Sí. Él desde el propio 1984. El 1984, que es obviamente uno de sus discos insignias. Insignias, ¿no? Con el ángel en la portada. Exacto. O de la era de David Lee Roth o de la era de Sammy Hagar, ¿no? De Sammy Hagar. Que también tienen este tema de los vocalistas yendo y viniendo. Hay quien es Team Hagar, hay quien es Team David Lee Roth. Y pues, pero los dos hicieron cosas espectaculares con Van Halen. Sí, Jerry, te voy a dar un dato que no lo sabías. A ver. ¿Cuántos vocalistas tuvo Van Halen? En tu enciclopedia memórica de rock. O sea, dirías ¿qué? ¿2? Diría, creo que son 3, ¿no? Después de Sammy, el vocalista de la banda Extreme, el que canta More Than Words, fue vocalista de Van Halen, Gary Cherone. Pero ahí sí aplica sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Sacaron un disco que fue el Van Halen 3, después de haber sacado Van Halen 2, ellos sacaron el Van Halen 3. Pero ya Gary mejor regresó a Extreme y hicieron un último disco buenísimo. Jerry, pero algunas de las rolas, Jerry, que vienen, por favor. Sí, o sea, vaya, para empezar la que dijimos, Pound Cake. Pero vienen después rolas como Judgment Day. Judgment Day, buenísima. Spanked. Así es. La de Hang Round. Sí, oye, Jerry, viene ahí. Turn Around. Sí, viene ahí
La de 316, 316. Ya estás inventando, Jerry. No. Jerry, a mí de mis dos rolas favoritas es Top of the World. Sí, la de Top of the World. Con la que cierran Jerry, y Judgment Day es buenísima. Judgment Day. Así es. Y por acá viene In and Out. In and Out, buenísima. Como las hamburguesas, Jerry. Como las hamburguesas, exactamente. Oye, no se habrán robado de ahí el nombre de In and Out. In and Out. Oye, Jerry, qué buen disco. Me voy a permitir, Jerry, si tú lo tienes a bien, voy a sacar el booklet. Porque, pues acá vienen fotos de los hermanos del buen bajista Michael Anthony. Jerry. Michael Anthony, que tenía un bajo de Jack Daniels. Era Mr. Jack Daniels, Jerry. Aquí está el buen Sammy Hagar. Pues, Sí. en sus épocas doradas, Jerry. Sus épocas doradas. Porque este disco, si no me equivoco, es del 91, 92, querido Jerry, ahorita 91. Sí, del 91. Sí, No, 91. era yo No, Jerry, a ver, te estabas en pañales. O sea, estaba yo en pañales. Estabas en pañales, Jerry. Acá está esta formación icónica de Van Halen. Por supuesto, con Alex. Uh-huh. Con Alex Van Halen. Con Sammy Hagar. Con Michael Anthony. Y con él. Por supuesto, con Eddie, ¿no? Que en paz descanse. Brutal esta alineación. Digamos que ya fue el culmen. Este es ya el fue culmen de la porque banda ya Van Halen. sí, porque luego sacaron el The Balance. Sí. Sacaron el The Balance un álbum muy competente, el The Balance, pero ya lo sacan en una época ya de grunge, ya lo sacan cuando ya venían las bandas Como Pearl Jam. de Seattle, ¿no? Ya el hard rock, el glam ya venía desapareciendo, pero Van Halen es una bandototota. Nos dejaron un legado brutal, Jerry. Y qué buen disco nos acabas de dar. Así es. Pues ahí se los dejamos para que lo escuchen. Si nunca lo han escuchado, denle la oportunidad. Si ya lo habían escuchado y tenían años de no escucharlo, Va a decir, ay, oye, estos par de viejitos ya nos dijeron. Jerry, y te voy a dar un dato extra. Y voy a ser muy cuidadoso al decirlo. ok. Vean el video de Pound Cake. Ok. Porque te puede echar taco de ojo. Ok. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Jerry, cerramos cápsula con esta recomendación de la semana con Van Halen. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fíjense.